le voy a pedir a don David que nos grabe y le damos la bienvenida a nuestro corresponsal en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, a nuestro querido doctor Hans Salazar, quien hoy le hace planteamientos muy importantes al presidente López Obrador. Hoy le hace planteamientos muy necesarios al presidente López Obrador. Primero sobre el caso de Mexicana, sobre los electricistas, sobre los casos que hemos llevado en La Voz del Pueblo. Y por eso es que, bueno, yo quiero decirte, Hans Salazar, que estamos muy orgullosos de ti porque tus preguntas y tus cuestionamientos son muy sensibles en cuanto a la justicia social, en cuanto a lo que verdaderamente importa a nuestro pueblo, a esos que sufren. Y bueno, pues, bienvenido a este tu espacio. El micrófono está abierto, Hans Salazar. Muy buenos días, mi querido Toño. Yo creo que una de las labores principales que debemos de tener como periodistas, como reporteros, más si estamos frente al presidente, es poder llevar casos, temas, preguntar, principalmente por la gente pues más necesitada, que ha sido golpeada fuertemente en sus fuentes de empleo, que el neoliberalismo los arrasó y los despedazó, y muchos de los, y que incluso en algunos de los casos, no solo les quitó salud, les quitó hasta la vida, porque hubo gente que se suicidó, hubo gente que pues que no aguantó las presiones y enfermó, y desafortunadamente pues no vio salida. Siguen estos casos, por eso expuse primeramente el tema de Mexicana de Aviación. Conocemos a gente, yo creo que gente de lucha, los trabajadores jubilados, que los vimos en las calles muchas veces, que los vimos no solamente gritando, exigiendo justicia frente a un gobierno inhumano que los llevó a la calle, en este caso del gobierno calderonista, con gente que todavía se llena la boca sonriendo y riendo que eso estuvo bien, cuando fueron los operadores de estos neoliberales, y bueno, pues siguen ahí como si nada, siguen beneficiados, y seguramente beneficiados hasta económicamente, con departamentos en Reforma, con casas en Acapulco, qué sé yo, estoy solamente poniendo de mi imaginación, que a veces no es tanto de mi imaginación, ¿verdad? Y a veces sí es real. Entonces, pues dar voz a ellos, creo que hacía falta ya poner el tema de Mexicana de Aviación en la mañanera el día de hoy, por eso lo hice, y por supuesto aprovechar el tema de los trabajadores del ESME, de Luz y Fuerza del Centro, que también pasó lo mismo en estos gobiernos, en el gobierno de Calderón, que fueron pisoteados y siguen luchando, siguen trabajando, divididos. Hay que decirlo porque me han cuestionado, pero yo hoy no hablé de trabajadores divididos. Yo ya hablé de trabajadores que sufrieron, simplemente. Lo demás yo no tengo por qué estar juzgando, simplemente le pedí al presidente que, de acuerdo a lo que ya había instruido, de que Comisión Federal de Electricidad y Energía se pusieran las pilas para ofrecerles un esquema para incluir a los trabajadores electricistas en los proyectos insignia del presidente: Tren Maya, aeropuerto, transoceánico, la refinería. Y el presidente dijo sí, que lo reciban en la Comisión Federal de Electricidad y que lo reciban en la Secretaría de Energía, que encabeza Nale y que encabeza Bartlett. Y por el lado de Mexicana dijo, vamos a seguir estando atentos al tema de lo jurídico, de esto de las demandas, todo esto que sigue en los juzgados, sigue pendiente, y dice el presidente, pero sí, estamos atentos y siempre nos vamos a ayudar, porque ellos son los damnificados del neoliberalismo, así lo mencionó. Sin duda es una frase contundente, creo que con esa me quedo, y le dije, bueno, el día de mientras, pues ellos están con una cooperativa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, pero ¿por qué no incluirlos también en el Aeropuerto Santa Lucía, pues con áreas también de trabajo, espacios productivos? ¿Por qué no incluirlos ahí también en espacios productivos de servicio, en algunos locales de venta y de servicios, de ahora ya que esté funcionando este aeropuerto? En fin, cuestiones que obviamente ahí están en la mesa. También nos van a recibir por parte del secretario de Comunicaciones y Transportes
a los trabajadores de Mexicana de Aviación. Y bueno, sin dejar de lado, por supuesto, el dolor de la gente. Por un lado, el señor Pablo Green, que está encarcelado después de 10 años, sigue padeciendo, sigue sufriendo, incluso le dio COVID, por cierto, también se lo había planteado en ese entonces, hace unas semanas, 2 meses y medio, al doctor Gatell, también se lo planteé en una de las conferencias que él da en las tardes, pero el día de hoy le pedí al presidente, le pregunté si se podía apoyar este caso concretamente, también el caso de, pues que ayer entrevistabas, mi querido Toño, al señor Eric Magaña, de su menor que fue asesinado y que desafortunadamente sigue parado. El tema de la investigación a nivel estatal, allá en Colima, y que fue asesinado en una de las fiestecitas híjole, pues no quiero meter mucho calificativo, pero una de las fiestas del secretario de Turismo, allá en Colima. Entonces, por cierto, salí y pues agradezco mucho al equipo de Sin Censura que pues Oye, es que estamos a sus órdenes, mi querido Hans. la verdad Estamos es a que la orden del público que se acerca contigo. Hans. Oh, perdón que te interrumpa, bueno, te decía que estamos a la orden de la gente que se acerca contigo, que la gente que se acerca con nosotros desde siempre afuera de Palacio Nacional. Por supuesto que es absolutamente necesario que nos puedan compartir sus denuncias en Sin Censura. Esa es la voz del pueblo, lo hemos dicho una y otra vez. Desafortunadamente no hemos podido hacerlo durante algún tiempo debido a la pandemia, pero ya que estás tú, la gente se puede acercar contigo y qué bueno que hoy llevaste el caso de Eric Josué Magaña Vázquez a la conferencia mañanera. ¿Qué te parece si vemos la pregunta que le haces al presidente, el planteamiento que le haces sobre Mexicana de Aviación, para darle más contexto a todo esto y damos nuestras conclusiones? Claro que sí, mi querido Toño. Vamos a ver el planteamiento que hace Hans Salazar, el doctor Hans Salazar, al presidente López Obrador hoy en la mañanera. Muchas gracias, presidente. Hans, de Sin Censura con Vicente Serrano. Bien, el pasado 28 de agosto, presidente, se cumplieron 10 años de que el gobierno de Calderón llevó a la quiebra Mexicana de Aviación, pues con intereses obviamente contrarios a respetar el trabajo y el empleo de la gente. Estamos hablando de más de 8.500 trabajadores, 700 jubilados. Usted conoce el tema puesto que le han entregado información al respecto, los propios trabajadores. Sigue pendiente hacer justicia al respecto. Aquí hay dos puntos concretos que yo le preguntaría. De acuerdo a lo que ellos están haciendo, pues están tratando de sobrevivir de diferentes maneras. Una de ellas, por ejemplo, algunos trabajadores y jubilados, es preguntarles si los apoyaría en su cooperativa para poder ellos subsistir. Ellos están tratando de hacer actividades, obviamente, de ingresos de manera productiva, pero aún están sufriendo esta situación. Ese es un punto. Y la otra es, en función de que el espacio aéreo pertenece a la nación y que su usufructo fue concesionado a una empresa que desde hace 10 años no puede ser finiquitada, ¿su gobierno estaría dispuesto a ejecutar la requisa a Mexicana de Aviación? Sería el primer tema, presidente. Sí, nosotros vamos a seguir respetando las resoluciones judiciales sin afectar a los trabajadores. Es decir, hay demandas presentadas y queremos que se desahoguen y que sea el Poder Judicial, en este caso, el que resuelva. Y nosotros hacernos cargo si tenemos responsabilidad como gobierno, como Estado mexicano. Entonces estamos esperando que esto se resuelva. Y desde luego todo lo que podamos ayudar a los extrabajadores de Mexicana, ya sea que están todavía en activos o que están jubilados, estamos dispuestos a ayudarlos, siempre vamos a estar dispuestos a ayudarlos. Fue pues un acto de injusticia
lo que se cometió, lo mismo que con los trabajadores electricistas. ¿Sí? No hay que olvidar que en el caso de Mexicana fue una concesión que se entregó después de la elección presidencial del presidente Fox. Se entregó esta concesión porque habían relaciones de amistad y esta empresa, que era pública, la privatizaron, Mexicana. En el siguiente sexenio, después de la elección, igual, para pagar favores, se privatizó Aeroméxico. Eso ya lo hizo el presidente Calderón. A mí me daba tristeza porque los pilotos, las trabajadoras de las dos empresas, muchas, yo les diría que la mayoría, votaban por ese partido y les pagaron así. Al final se quedó el país sin empresas aéreas públicas, todo se privatizó. Pero así como les estoy diciendo, pasó la elección del 2000 y se entregó Mexicana como premio. Pasó la elección fraudulenta del 2006 en las que participaron algunos que se beneficiaron con la entrega de Aeroméxico. Participaron en la guerra sucia en contra de nosotros. Y en premio, Aeroméxico. Entonces, lamentable, ¿no? Esta situación y lo que podamos ayudar. Hay muchísimos pendientes. Nos dejaron muchas cuestiones abiertas, ¿no?, de injusticias. Entonces, en la medida de que podamos resolver, hasta donde nos alcancen nuestras posibilidades, vamos a ayudar. Pero son víctimas, pues, del neoliberalismo. Entonces son víctimas de la política neoliberal y de la corrupción, desde luego. O sea, porque en todos estos casos de privatización hay corrupción, hubo corrupción. Lo que pasa es que se olvida, si yo ahora estoy refrescando este asunto, es porque me interesa mucho que se enteren los jóvenes. Porque si hablamos de que Mexicana, que era una empresa pública, la entregaron en el 2000, 2001, 2002, un joven que tiene ahora 20 años, 18 años, no había nacido o estaba naciendo, pero no hace mucho, fue en el 2000. Se entregaron a Aeroméxico en el 2007, pues un joven que nació en el 2007 tiene ahora 13, ¿no? 13 años. Entonces, que no se olvide esto.
es historia reciente. Y ahora que me digan que no es cierto, de que no fue así, como lo estoy diciendo, de que a Gastón Azcárraga, que era el dueño de Mexicana, no lo trataron de manera preferente, o que no fue, como estoy diciendo, lo de Aeroméxico. Me acuerdo que uno de los de Aeroméxico, que en aquel entonces recibió la concesión, o de los que compraron a buen precio Aeroméxico, había estado de presidente del Consejo Coordinador Empresarial o de la Coparmex, Barraza. ¿Pero cuál es su nombre? Sí, Barraza, es de Chihuahua, pero no me acuerdo su nombre. Ese era de los más beligerantes, promotores de la guerra sucia, de que yo era un peligro para México, y de los que cerraron filas para participar en el fraude electoral. José Luis Barraza. Ese luego, junto con otros, recibió Aeroméxico. Expresidente de Coparmex. Es de Coparmex. En Chihuahua. No, era nacional. Y a nivel nacional. Fue en Chihuahua y a nivel nacional. En el 88, sí. Perdón, en el 2006 era nacional. Sí. Era nacional. Entonces, hay que ir atendiendo a los damnificados del neoliberalismo, a todos, poco a poco, en la medida de nuestras posibilidades. Presidente, Bueno, qué interesante lo que le comenta Hans Salazar, el presidente López Obrador, sobre este sujeto, José Luis Barraza de Chihuahua, de cómo fue uno de los que estaban más activos, más beligerantes, promotores de la guerra sucia, de aquello de López Obrador es un peligro para México. Si usted se acuerda de eso, fue impresionante. Y cómo es que pues estas situaciones, mi querido doctor Hans Salazar, a las que se llegan, de quitarle el trabajo a muchísimas personas, de irregularidades, vienen como un premio de privatización que se da a aquellos que apoyaron los fraudes. Pues te digo, se nos acaba el tiempo, pero sí quiero escuchar tu comentario final sobre esto porque es muy, muy importante, Hans. Sí, claro que sí, mi querido Toño. Efectivamente, pues creo que lo que los trabajadores jubilados pues siempre van a exigir sus familiares, por supuesto, que siempre los apoyaron en las buenas y en las malas, los siguen apoyando. Me mensajeaba alguien que me decía, Han, qué bueno que tocaste el tema, por ejemplo, del ESME nuevamente, ¿no? Dice, me decían, uno de ellos siempre se para tempranito a vender jugos aquí en la esquina cerca de mi casa. En fin, tantas historias que podemos estar checando, releyendo, y ellos siguen pendientes de una justicia que no les ha llegado, que sigue ausente, y el presidente, bueno, dice que lo reciban en las secretarías, en las dependencias. Creo que eso debe de estar tenemos que estar dando seguimiento, por supuesto, para que los atiendan, para que se llegue a algo concreto con el presidente, porque el presidente dice una cosa y luego la verdad es que en las dependencias empieza a trabarse. Hoy mismo el presidente decía, es que el elefante reumático, si ya antes lo paramos, pero camina lento. Prácticamente así lo dijo el presidente, y por supuesto también pendiente, le comentaba también al presidente respecto a estos casos de injusticia de Pablo Green, encarcelado de manera injusta, el caso de el menor pues asesinado en la casa del secretario de Turismo de Colima, y de paso también le comentaba que también, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo incluí? Porque también lo he mencionado con el presidente y también le he cuestionado al respecto del caso de Israel Vallarta, que lleva más de 15 años detenido en cárceles de máxima seguridad,
¿Con qué? Más bien sin sentencia, de una manera injusta y, por supuesto, ya lo sabemos, implicado los montajes en este penoso episodio de la televisión en México, pues Lore de Mola. Así de que pues ahí los puse, ese fue el planteamiento y vamos a darle seguimiento a estos temas, a todas estas cosas, porque no nomás se trata de preguntar, sino se trata de estar tratando de ir acompañando para ver que realmente pues las dependencias, los funcionarios que les toque, estén resolviendo o vayan resolviendo casos, porque sabemos que esto también pues no es tan rápido, pero que sí empiece, ¿no? Ya el presidente ha dado instrucciones, así de que esperemos que a ellos les llegue esa justicia tan esperada, mi querido Toño. Así es, eso es lo más importante, que esto se pueda transmutar en acción, en lo que podamos nosotros ayudar, no solamente que se quede en el bla bla, sino en más acción. Hans, tus redes sociales para despedirnos, tu canal, para que la gente te busque, te encuentre ahí en las redes sociales. Muchas gracias, querido Toñito. Claro que sí, en Twitter, @Hans2412, así me pueden encontrar. En Facebook, Hans Salazar Oficial en YouTube, y por supuesto, en nuestra página de noticias, hansdigital.mx, mi querido Toño. Te mando un gran abrazo, excelente fin de semana, y aquí seguimos todavía en el centro, pero bueno, pues contentos de haber logrado participar. Perdón, ya mañana es viernes, digo, se me está yendo, bueno, me estoy adelantando, como hoy es jueves y la verdad es que la semana ha sido súper pesada, pero bueno, estar pendientes de mañana a la mañanera, mi querido Toño, me resbalé. No te preocupes, ya quieres que sea viernes, todos queremos que ya sea viernes y el cuerpo lo sí, sabe. Creo que sí. Un saludo a nuestro querido doctor Hans Salazar, hasta allá, hasta fuera de Palacio Nacional, y mire, de una amiga